Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Miguel García y te doy la bienvenida a este curso de Química 1 en su modalidad online, Unidad 2. Y antes de comenzar con el video, aunque técnicamente ya comenzamos, quiero pedirte por favor que te suscribas al canal, le des like al video y también lo compartas con más personas para poder llegar a más gente. Dando por hecho que en termodinámica la energía de Gibbs o función de Gibbs es un potencial termodinámico, redundando, que se puede usar para calcular el máximo de trabajo reversible que puede realizarse mediante un sistema termodinámico, nuevamente redundando, a una temperatura y presión constantes, en termoquímica y obviamente también en nuestro curso utilizaremos dicho concepto y también según la segunda ley de la termodinámica para determinar si un proceso será espontáneo o no, y también utilizaremos la energía libre de Gibbs y obviamente lo respectivo a sus cambios para predecir si una reacción será espontánea o no en uno o en otro de sus sentidos, y obviamente también utilizaremos dicho concepto para predecir si la reacción está en equilibrio. Tenemos entonces que la energía de Gibbs es un concepto que relaciona de forma directa la entalpía con la entropía y esta de acuerdo a la temperatura. Y como en nuestro curso, para comprender mejor estos conceptos utilizamos las variaciones, o sea, un estado final en comparación a un estado inicial, tenemos entonces que la variación en cuanto a la energía libre de Gibbs es igual a la variación de la entalpía menos el producto de la temperatura por la variación de la entropía. Al mismo tiempo hemos revisado en videos anteriores que de forma ideal para un proceso exotérmico el valor de delta H tiene que ser menor a cero o negativo, y como también revisamos en otros videos, la entropía tiende a aumentar según el sistema, en este caso de sólido a líquido y de líquido a gas. Por lo tanto, el valor que esperaríamos para que esto tenga sentido es un delta S mayor a cero. Y tomando en cuenta estos dos valores ideales, los sustituimos en esta fórmula de los cambios o las variaciones, teniendo en cuenta que si ponemos el valor de delta H es un valor entonces en la fórmula negativo, mientras que el valor de delta S, que es un valor positivo que multiplica la temperatura, sería un valor positivo. Pero tomando en cuenta también el signo negativo de la fórmula, esto se vuelve negativo, por lo tanto el valor de delta G total es un valor negativo, y esto da paso a la explicación de la espontaneidad, que es un tema importante en esta ocasión. Comenzamos entonces diciendo que siempre que el valor de delta G sea menor a cero o negativo, la reacción se toma como espontánea. Esto indica que la reacción sucede o se da, más no se da importando la velocidad. Esto quiere decir que la reacción simplemente sucede, no importando si se da en 2 segundos o en un mes o en unas pocas horas o en un año. Simplemente la reacción sucede. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos valores no ideales en cuanto al delta H y el delta S? O sea, ¿cómo se afectaría para nosotros el valor de delta G en nuestras reacciones? Comenzamos entonces dando diferentes valores posibles para nuestros delta H y delta S y los sustituimos en la fórmula anterior para saber cómo es que se afecta la reacción. En el primer caso sustituimos un valor negativo para delta H y un valor negativo igualmente para delta S. Según esto, el segundo término resultaría positivo, por lo que para obtener el criterio de espontaneidad, el valor absoluto de delta H tendría que ser mucho mayor que el valor de la temperatura multiplicada por el delta S, por lo que al despejar la temperatura para obtener la explicación en este caso tendríamos que las reacciones son posibles a temperaturas bajas. Para el segundo caso, que es el que ya habíamos explicado con anterioridad, el valor de delta H es negativo, mientras que el valor a sustituir de delta S es positivo. Entonces, nos daríamos cuenta que al sustituir dichos valores en la fórmula, tendríamos que el valor de delta G total sería negativo, por lo que, independientemente de la temperatura, la reacción es espontánea a cualquier temperatura.
En el caso siguiente damos un valor de delta H mayor a 0 o positivo, mientras que para delta S damos un valor negativo. Dichos valores los sustituimos en la fórmula y obtenemos que el valor de delta G es mayor a 0 independientemente de la temperatura, y esto significa que las reacciones son termodinámicamente imposibles. Y ya para finalizar esta parte, damos un valor de delta H positivo al mismo tiempo que para delta S. Entonces sustituimos dichos valores en la fórmula, dándonos cuenta que para obtener también el criterio de espontaneidad, el valor del producto de temperatura por el cambio en la entropía tiene que ser mucho mayor al del cambio en la entalpía, obviamente hablando en términos de valores absolutos, por lo que despejando la temperatura y haciendo el cambio correspondiente en el signo, tenemos que las reacciones en este caso son solo posibles a temperaturas elevadas. Ahora entonces, y de acuerdo a lo anterior, tenemos que ver la relación en cuanto al equilibrio, obviamente esto teniendo en cuenta la energía libre de Gibbs. Tenemos entonces una reacción imaginaria donde de unos reactivos A más B obtenemos unos productos C más D. Lo interesante de esta reacción es esta doble flecha que pongo aquí. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros expresamos la reacción en un sentido, o sea, de A más B, que son los reactivos, hacia los productos C más D, al mismo tiempo que en este sentido la reacción es posible, también la reacción inversa es posible, o sea, de productos que serían C más D hacia la producción de los reactivos A más B. Y teniendo en cuenta esto, podemos decir que en el sentido natural, o sea, de reactivos a productos, en este caso A más B hacia C más D, el valor de delta G debe ser negativo para que nuestra reacción sea tomada como espontánea. En el sentido inverso, o sea, de C más D para producir A más B, el valor de delta G tendría que ser positivo, o sea, para que la reacción inversa también sea tomada como espontánea. Y bajo estos términos podemos explicar lo que es el equilibrio de una reacción tomando en cuenta la energía libre de Gibbs, y lo explicamos de la siguiente forma. Tenemos entonces un cuadrante cartesiano en el que en el eje de las Y ponemos a la energía libre de Gibbs, mientras que en el eje de las X ponemos al avance de la reacción. Ponemos entonces el punto donde comenzamos con la primera reacción en el sentido natural, o sea, de A más B para producir C más D. Y tomando en cuenta el gradiente también natural, comenzamos con una pendiente negativa. Esto, entre paréntesis, lo podemos explicar de una forma más fácil tomando en cuenta las concentraciones. ¿Qué significa esto? Al inicio de la reacción comenzamos con una concentración mayor de reactivos y esta va disminuyendo de acuerdo al avance de la reacción, puesto que se están formando los productos gastando los reactivos. Para el otro caso, o sea, el sentido inverso de la reacción, o sea, cuando vamos de C más D para producir A más B, y tomando en cuenta también el gradiente de esta reacción, tenemos una pendiente positiva. O sea, abriendo paréntesis también lo podemos explicar de una forma más fácil. En este caso, como es el sentido inverso, la concentración o las cantidades de C más D son mayores que las de los reactivos A más B, puesto que vamos en el sentido inverso y apenas están produciendo A más B, puesto que de C más D estamos agarrando o estamos utilizando dichas cantidades y estas se están gastando. Si seguimos entonces graficando ambas líneas, llegará entonces un punto en el que se van a cruzar y este punto será un mínimo para ambas. En este punto podemos explicar que las cantidades, obviamente tomando en cuenta los paréntesis que hice para cada caso, las cantidades son las mismas al igual que las velocidades de reacción. Por lo que podemos decir que este punto es representativo para el equilibrio de reacción y por lo tanto el delta G para ambos casos es igual a 0, lo que significa que el valor para el equilibrio de reacción en cuanto al delta G es igual a 0.
Ya para terminar, vamos a explicar la verdadera relación entre el equilibrio y la energía libre de Gibbs. Para esto vamos a utilizar la siguiente fórmula, donde expresamos que para calcular el delta G, en un determinado estado donde la energía libre de Gibbs ya está tomada, por eso le pongo aquí que es estándar, se relaciona con los valores de R y T, junto con el logaritmo natural de la relación entre las diferentes concentraciones de las especies, o sea, tanto de productos como de reactivos. Y como estamos hablando en cuestiones de equilibrio donde delta G vale 0, hacemos el cambio correspondiente en la fórmula. Tenemos entonces el delta G estándar más el producto de R por T por el logaritmo natural, pero ahora de una constante de equilibrio. Y como lo que necesitamos saber es el valor de delta G para un punto exacto o estándar, solamente despejamos dicho valor, obteniendo que delta G estándar es igual a menos RT por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Y de esta forma tenemos dos fórmulas importantes, la primera para saber el delta G en un determinado estado y la segunda para saber el delta G estándar, de acuerdo al equilibrio. Nada más aquí dos notas importantes de acuerdo a esta última fórmula. Cuando el valor de K es bajo, la delta G estándar es alta y las reacciones no son favorecidas. En cambio, cuando el valor de la K es alta, la delta G estándar es baja y las reacciones serán espontáneas. Y finalmente nos damos cuenta que la K es dependiente de la temperatura.